Bueno, en este curso de hoy vamos a hablar sobre la filosofía educativa del docente a partir de la asignatura didáctica de la educación física. Hemos querido abordar este tema por las implicaciones que tiene el que un docente esté claro en cuál es su forma, cuáles son sus características que lo identifican como docente. Es por tanto que vamos a hacer un paneo un poquito rápido de algunas teorías que nos pueden llevar a concluir con la reflexión de lo que sería tu propia identidad como docente. Si hablamos de la filosofía de la educación, algunas conjeturas que se pueden hacer sobre esta se parten del concepto de que esta puede definirse como la aproximación al mundo de los fenómenos educativos desde una perspectiva filosófica. Claro, desde el punto de la filosofía práctica, una filosofía que se constituye en un saber de la acción, para la acción y sobre la acción, como nos plantea Amilburu. Estamos hablando de que otras conceptuaciones que se pueden hacer sobre filosofía nos plantean, por ejemplo, que es un conjunto de razonamiento lógico y metódico sobre el concepto abstracto como la existencia, la verdad y la ética, pero fundamentado en la ciencia, no solamente viéndolo como algo etéreo, sino como algo más concreto. Claro, ese razonamiento sobre algunos conceptos filosóficos, y sabemos que la filosofía, ¿verdad?, que viene acuñada del griego y del latín, donde nos plantea que la filosofía no es más que el amor a la verdad, el amor al conocimiento, el amor a la sabiduría. Hay algunas teorías, como la teoría metafísica de la esencia humana, como nos lo planteaba Descartes con los racionalistas, cuando nos decía que afirmaban la invariabilidad de la naturaleza humana, planteando que todo era innato, que eso todo estaba ya depositado. Un poquito lo que nos plantearía a nosotros Vygotsky con su teoría de la psicogenética, todo viene dado ya por los genes, o algunas otras teorías, como nos planteaba John Locke o otros autores con lo de la tabla rasa, y que realmente todo estaba ahí dado como una biografía que solo era cuestión de retomarlo. Sin embargo, otros pensadores, ya como el pensador Carlos Marx de la teoría materialista, nos planteaba a nosotros un poco más, menos estéreo, un poquito más práctico, pragmático, cuando nos dice que habían tres áreas o tres partes fundamentales de lo que serían esa educación o esa filosofía educativa, cuando hablaba que se necesitaba una formación intelectual, una formación en educación física y una instrucción politécnica unida al trabajo productivo de los escolares. Asimismo, es de nosotros tener claro que hay que verlo de un punto de vista axiológico. Cuando hablamos de axiológico estamos hablando del estudio del valor, es decir, de la valoración que se le da ya desde tiempos antiguos, desde los tiempos de la República de Platón, se hablaba de los primeros proyectos educativos, es decir, de estudiar qué se pretendía con la educación, qué se pretendía lograr con ella, desde hablar de proyectos educativos sobre las características, los rasgos, y de poder lograr la belleza o otras cuestiones que podrían ser un poquito más etéreas, pero que también se vieron luego también enmarcadas en una cuestión un poco más religiosa en la Edad Media, con la limitación de la Iglesia sobre la hegemonía de la educación. Algunos conceptos que hemos podido ver a partir de la historia, que lo vamos a ver de manera muy rápida, estaría, por ejemplo, la parte que nos planteaban ya los griegos, 384, 322 a.C., la educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético, como planteaba Aristóteles, o como planteaba John Locke, la consecución de un alma sana en un cuerpo sano. Otros autores, como Immanuel Kant, el filósofo alemán,
La educación tiene el fin del desarrollo del hombre, de toda la perfección de la naturaleza. Asimismo, la educación es la única manera de aprender a vivir para otro por el hábito de hacer prevalecer la sociabilidad sobre la personalidad. Asimismo, Rufino Blanco, educador español, nos decía: la educación es evolución racionalmente conducida, entre otros que nos hacen algunos planteamientos sobre lo que es el concepto de educación, viendo la educación desde un punto de vista estrecho. Si lo vemos como educación, como formación en valores, pero si lo vemos como educación, como ciencia, ya lo vemos de manera estrecha, lo que se refiere al concepto puramente de una ciencia y no al hábito de la educación en lo que hacemos en casa, ni nada por el estilo. Pero, ¿qué necesitamos para tener una filosofía del docente? ¿Qué hay que tomar en cuenta? Bueno, primero tendríamos que ver las características particulares de cada docente. Cada docente es un individuo que tiene personalidad propia, que se identifica con cierta forma de enseñar. Por tanto, es importante analizar la característica suya, es decir, que usted como docente analice cuáles son las características, cómo a usted le gusta enseñar. También del área profesional en el que se desempeña, si no es lo mismo, profesor de matemáticas, de sociales, de naturales, de educación artística, de educación física o de cualquier área. Cada uno tiene peculiaridades, por eso existen didácticas especiales de cada área. El profesor de matemáticas tiene su didáctica, las ciencias sociales tienen su didáctica, la educación física tiene su didáctica, cada una por su propia naturaleza. También las características de la asignatura, es decir, hay peculiaridad dentro de un área, pero hay peculiaridad dentro de una asignatura. Una asignatura puede ser práctica o puede ser teórica o puede ser teórico-práctica. Por tanto, la característica de ella debe conjugarse con la característica del docente y del área profesional. Y asimismo también, y no menos importante, la característica de los alumnos. Dependiendo de las características, de ese diagnóstico que podemos hacer, podemos determinar entonces qué o cómo abordar la filosofía nuestra como docente. Pero, realmente, ¿qué es mi característica como docente? Yo lo voy a plantear a partir de este concepto, estas ideas clave que yo he planteado en mi propia característica como docente en el ámbito de mi área de educación. Y cuando yo planteo que hacer de mis alumnos actores de su propia formación es porque en eso fundamento mucho la forma en cómo yo quiero enseñarlo. Y para esto imprimir una nueva dimensión en el proceso docente educativo, donde se busca motivarlo a asumir la autoformación como una visión innovadora, renovadora y dinámica, mediante el diálogo socrático y la estrategia de aprendizaje activo. Aquí dos elementos fundamentales en lo que yo centro. Yo quiero que ellos trabajen mucho, que ellos sean lo que traten de aprender por sí mismos. El aprendizaje autónomo, el aprendizaje independiente, es decir, la autoformación. Y para esto me auxilio de la estrategia de aprendizaje activo. Ustedes saben que son muchas, que son variadas, pero conjugo estos dos elementos. El diálogo socrático, que implica, ¿verdad?, en que hayan dos personas fundamentalmente que discutan, que planteen, que hagan, que entrecrucen las ideas, que se contradigan para que vayan en busca de la verdad. Entonces, fundamento en esto en que el docente enseña, pero quien aprende es el alumno. Yo puedo ser el mejor profesor del mundo, pero si mis alumnos no quieren aprender conmigo, no hay forma de que yo pueda enseñarlo. Igual, mis alumnos quieren aprender, pero yo realmente no estoy en esto. Yo estoy para cobrar un cheque, para cobrar un dinero, y me importa lo que ellos aprendan o no aprendan. Ustedes cogen clase, yo doy mi clase y de ahí ustedes sabrán si quieren aprender o no. Entonces, en esas situaciones, tanto docentes como alumnos deben estar conciliados como pares dialécticos que se necesitan mutuamente y que lo ideal es que haya un profesor que quiere enseñar y un alumno que quiera aprender. Por eso hay que tratar de tener claro cuál es
mi forma de enseñar. Aquí también le digo por lo que hay que motivarlo a que quieran aprender de manera como autónoma, reflexiva, crítica y creativa. Estos elementos deben conjugarse y yo debo tratar de que ellos lo asuman. Y para esto debo entrar en un proceso de concientización en el que yo trate de motivarlos de manera extrínseca, pero que ellos luego lo puedan asumir de manera intrínseca, es decir, una motivación por ellos mismos, que pase de ser una motivación mía a una motivación de ellos. Pero esta motivación es a que ellos aprendan de manera autónoma, que ellos aprendan de manera reflexiva, que ellos critiquen hasta lo que yo les diga y que no acepten simplemente lo que yo les diga, que investiguen y que también sean creativos, porque no basta con ser crítico, también hay que ser creativo. Asimismo, yo digo, tomando en cuenta las características particulares de cada alumno, pero sin olvidar que se debe aprender a trabajar en colaboración con los colegas. Es decir, cada uno de ellos es particular, pero también debe conjugarse el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, el trabajo colaborativo, el trabajo con los colegas, para lograr una formación integral que le permita replicar esta estrategia luego en su ejercicio profesional. Al fin y en cuenta, lo que se busca es que a partir de mi filosofía docente yo pueda lograr que eso que ellos aprenden sea significativo, se convierta en una competencia que ellos luego puedan replicarlo en su práctica profesional. Cuando hablamos del método socrático, como hablamos brevemente, ¿verdad? Es un esbozo donde ya Sócrates acreditaba esta forma de enseñar en que ponía a contradecir a sus alumnos o él mismo con otro individuo en el que otro hacía alguna afirmación y él afirmaba o negaba, replicaba, contradecía y que al final tratar de entrar en una especie de pugilato, de confrontación que lo llevara a obtener ya un concepto más claro de lo que debería ser la formación de ellos. Esta es una de las estrategias que yo trato, porque a partir del debate de las ideas, de la confrontación entre las ideas, se logra afianzar. Yo es probable que no esté muy claro sobre un concepto, pero al cabo de un tiempo, confrontando las ideas, pues logro afianzar hasta lo que yo mismo no sabía. La otra manera, la otra estrategia que yo utilizo, el aprendizaje activo, aquí Silverman hace en su libro La 101 estrategia de aprendizaje activo, hace grandes aportes y aclara, lo invito a que lo lean, no hace muchos aportes sobre esto. ¿Qué implica esto? Bueno, un aprendizaje basado en la implicación, la motivación y la interacción entre los estudiantes, en que estos sean los participantes protagónicos. Eso no quiere decir que el profesor no va a participar, sino que el profesor es actor también, pero colaborador dentro de ese proceso. Por tanto, la conjugación de estos dos elementos, lo que son el diálogo socrático y el aprendizaje activo, son los que conjugan mi filosofía educativa. A partir de eso yo planifico y estructuro y utilizo mis estrategias para yo lograr obtener el mejor de los aprendizajes. Esto de mi filosofía se va estructurando cada vez y cada vez voy estructurando nuevas estrategias, nuevas técnicas, claro, sin olvidarme de mi razón, de mi propósito. Por tanto, le invito a que cada uno de ustedes elabore su propia filosofía educativa a partir de los razonamientos y reflexiones que puedan tener sobre su propia práctica pedagógica. Ha sido un placer, nos veremos en otras entregas.